Le damos la bienvenida y el buenos días a José Cueva, él es integrante del Frente Nacional Antiminero. Con él vamos a hablar sobre este anuncio de movilizaciones contra el decreto para la explotación minera sin consulta previa. José, ¿qué tal? Qué gusto, muy buenos días, saludo cordial. La CONAIE ha sido, digamos, la primera organización ya en pronunciarse sobre este tema, o una de las primeras, y han dicho, vamos a movilizarnos en contra de este decreto. ¿Qué es lo que dice el decreto ejecutivo en esta materia y por qué es tan riesgoso o peligroso para el ambiente en el país? Bienvenido, buenos días. Alexis, buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha. Mira, el decreto 754 obedece a ese afán que tiene ahorita el gobierno para acelerar los contratos de explotación y de exploración minera, ¿no? No sé si recuerdas, hace un año en el paro nacional, en el marco del paro nacional, hubo una serie de demandas de parte de las comunidades en resistencia, de los sectores que se oponen a este terrible proyecto que es la minería a gran escala en el Ecuador, que era justamente la derogatoria del decreto 151 en ese momento, que era un decreto que daba todas las facilidades posibles para que las empresas mineras inicien sus trabajos de exploración o de explotación a través de la agilización de los procesos administrativos, de los permisos ambientales, permisos de agua, etcétera, ¿no? El gobierno jamás cumplió con los acuerdos que se establecieron en las mesas de diálogo, pero ahí se pudo establecer claramente que el Estado tiene un compromiso gigante con las empresas mineras y que no van a permitir, no van a dejar pasar este momento. Y por tanto, este decreto 754 justamente es eso, es del afán de agilitar en este momento permisos ambientales, saltándose este requisito fundamental de la consulta previa, libre, informada y consulta ambiental. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos son derechos. La consulta no es que nos cayó de la noche a la mañana en la Constitución del 2008. Estos son derechos que la gente viene luchando por décadas, frente a la terrible experiencia del extractivismo en el Ecuador. Y justamente esos derechos no pueden ser regulados por un simple decreto presidencial, ¿no? Es la reforma a un reglamento de una ley, imagínense, o sea, es una ley terciaria la que va a regular la consulta previa, la consulta ambiental en este caso. Eso es una locura. En ese mismo decreto hacen alusión a la sentencia de los Cedros, que es un caso emblemático en el Ecuador en la cual se establece cuáles deberían ser los criterios para realizar la consulta ambiental, y de ninguna manera se dice que esto deba ser regulado por una ley de tercera categoría. Tiene que ser regulado por una ley orgánica y debe tener todas las garantías que cualquier consulta de tipo popular deba tener. En este caso, lo que están haciendo es simplemente saltarse toda la norma, toda la constitución, para en tiempo récord otorgar permisos ambientales, permisos de agua. ¿Se tiene quizás, José, algún registro de la cantidad de concesiones mineras que estaría el gobierno pretendiendo agilizar o no? Bueno, lo que se sabe es que hay proyectos que están en carpeta que el gobierno ofreció que les iba a agilitar hace rato. Estamos hablando del proyecto La Plata, en la provincia del Cotopaxi, en el sector de Las Pampas de Palo Quemado, un proyecto manejado por una transnacional canadiense. Estamos hablando también del proyecto El Domo, que se ubica en la provincia de Bolívar, en el sector de, digamos, en el área de La Maná, de Pangua, de Las Naves, un proyecto también manejado por la multinacional Curi Mining, cuyo dueño es la empresa Salazar Resources. También está en carpeta el proyecto Loma Larga, ahora conocido Loma Larga, anteriormente Quimsacocha, en el Cajas, en el Azuay, ¿no? Esos, digamos, entre los que estarían para empezar la fase de explotación, tal vez alguno más, no recuerdo bien, pero hay varios proyectos a nivel de exploración que no han cumplido con ese requisito y quieren aprovechar esta oportunidad para hacerlo y saltándose la normativa y la constitución, entrar con el ejército, con la policía en los territorios, desde el caso de la empresa Hanrain en Buenos Aires, ¿no? El caso de la Sol Gold en el sector de Cahuasquí, en Buenos Aires, en Imbabura, por citarte dos ejemplos, pero son muchísimos, muchísimos más a lo largo del Ecuador. Son casi 3 millones de hectáreas concesionadas a la minería en todo el país, ¿no? Hay más de 21 conflictos latentes, graves, a lo largo y ancho del país. Son más de 200 proyectos en exploración en este momento. Ninguno ha consultado, ninguno está legalmente establecido. Todos son ilegales. Ya van 2 sentencias constitucionales
que indican la ilegalidad de estos procesos mineros, ¿no? Estos proyectos además en zonas, ubicados en zonas ambientalmente sensibles, José, sobre todo ese es el riesgo, lo que se quiere cuidar, digamos, de entrada la preservación ambiental, las cuencas hídricas, pero sobre todo también la salud y la vida de la gente. Así es, verás, el Ecuador es el país más pequeño y más densamente poblado en Sudamérica, ¿no? Realmente, donde hay un proyecto minero aquí, hay una comunidad, ¿ya? No solo que hay una comunidad campesina o indígena, montubia, afroecuatoriana, pero también hay un río, hay una cuenca hídrica, hay tierras agrícolas y hay sobre todo una extraordinaria y única biodiversidad, ¿ya? Entonces, no se trata solamente de explotación minera, hay un conjunto de elementos que rodean este contexto y que es lo que no se ha jamás analizado, ¿verdad? Minerales, toda América tiene minerales. Somos un continente minero que ha explotado, ha saqueado su subsuelo a costa de la vida de los pueblos, de las comunidades, de la naturaleza. Latinoamérica es el primer exportador de cobre, de oro, ¿no? Y eso no ha significado de ninguna manera riqueza y bienestar para las poblaciones de nuestros vecinos como Perú, como Bolivia, Colombia. Al contrario, ¿no? Todo lo contrario, la minería está relacionada justamente a los peores casos de desnutrición infantil, de contaminación grave, crónica, ¿no? De la sangre con metales pesados, pero también de violencia, casos de violencia terribles en Colombia, en México, en Guatemala, Honduras, bueno, es incontable, y de destrucción ambiental como en Brasil o como en Chile. Bueno, la cosa es que Ecuador tiene algo que no tienen los demás países, que es la biodiversidad gigantesca. Es decir, tan pequeñitos, tan chiquitos, pero tenemos tanta biodiversidad que esa es nuestra verdadera riqueza, ¿no? Tenemos los más altos índices por área de biodiversidad del planeta. Y cuando hablamos de biodiversidad no estoy hablando de pajaritos y mariposas como malsanamente han querido hacer creer que la gente que está defendiendo los territorios de la biodiversidad se preocupa por los pajaritos. No, la biodiversidad es la fuente principal de riqueza de la agricultura de este país, sino porque crees que el cacao del Ecuador es el cacao más cotizado a nivel mundial, porque es un producto de la biodiversidad, ¿no? Y muchas cosas así. Los suelos agrícolas tan fértiles de algunas cuencas son suelos que tienen una altísima biodiversidad de microorganismos, etcétera, etcétera. Es decir, la biodiversidad es lo más importante de este país y la minería va totalmente en contraposición de esto. Está comprobado que los efectos ambientales, sociales de la minería en todo el mundo, incluso en aquellos países que tienen altísimos estándares de control, digamos, donde la corrupción, entre comillas, no ha alcanzado los niveles que lastimosamente hemos alcanzado acá, aún así, como Canadá, por ejemplo, los desastres mineros y ambientales son inconmensurables. El mismo país no puede lidiar con eso, no tienen ya siquiera presupuesto para manejar los efectos colaterales de la minería. Entonces, ese es el gran problema en este país. Se ha avanzado en ese proyecto sin consultar, sin analizar, sin tener información completa, solamente atendiendo las necesidades de la industria minera. El proyecto minero transnacional es un proyecto diseñado desde el Banco Mundial hace ya 30 años y se ha ido cumpliendo paso a paso los designios de estos multilaterales y de las corporaciones mineras que empiezan a agotar ya las existencias, los nuevos proyectos en el resto del mundo y vieron al Ecuador como la última frontera, ¿no? No tenemos condiciones para ser un buen país minero. Nuestras reservas mineras, los yacimientos mineros en el Ecuador son muy dispersos, con una ley mineral muy baja, con unas concentraciones bajísimas, por tanto tienen que ser realmente grandes intervenciones desastrosas para pocos resultados, pero es lo que les queda y van a ir por eso hasta el final. Entonces, por eso hay tremenda resistencia. La minería es la principal fuente de conflictividad social en este punto en el Ecuador y es algo que, si quieran o no, los nuevos mandatarios, sea quien sea que gane, que va a tocar enfrentarlo y lo van a tener que hacer o desde el lado autoritario, violento como ha sido hasta ahora, o sentándose a conversar y escuchando, sobre todo escuchando a la gente, que es lo que tanto ha faltado que haga de parte de los gobernantes. Ahora mismo que no hay asamblea, José, a partir de la emisión de aquel decreto presidencial para disolverla, lo único que queda, digamos, por ahora, algún resquicio de institucionalidad, si se quiere, es la Corte Constitucional. Y al ser este decreto, por lo que nos ha dicho nuestro invitado, inconstitucional, porque va en contra de lo que dice la Constitución del 2008 en materia de minería, y tiene que haber esta consulta previa a las poblaciones. ¿Se ha demandado quizás de parte de la Corte algún pronunciamiento para que se haga público, digamos, la postura
de la inconstitucionalidad de dicho decreto o no? ¿Se ha recurrido a la Corte Constitucional? ¿Qué han dicho los jueces? Justamente el día de mañana se va a presentar una acción de inconstitucionalidad respecto de este decreto, ¿no? Ujú. No sería el primero, ya se presentó en el intento anterior de promover la consulta prelegislativa de la misma manera, Ujú. ¿no? Entonces, mañana se está presentando una demanda de inconstitucionalidad. Esperemos que la Corte tramite a la brevedad posible por el riesgo que está sucediendo. Es decir, ya vimos cómo, ni bien sacaron este decreto, empresas como Dundee, que está la que te digo que está en el sector de Palo Quemado, Las Pampas, Ujú. ya está convocando a consulta ambiental, ¿no? Hacia Ujú. el día siguiente, igual Hanrain en Buenos Aires, etcétera. Entonces esperemos que la Corte Constitucional actúe rápido. Es a la larga, a claras luces, inconstitucional este decreto. Obviamente lo hacen sabiendo que no hay controles en este momento. De haber disuelto la Asamblea era justamente evitarse la consulta prelegislativa también. Ujú. Entonces vemos cómo estos decretos que no son de tipo económico, pero que no tienen el carácter de ley, están pasando por debajo de la mesa de una manera tramposa, como siempre lo han Ujú. hecho. Digamos, no es solo el gobierno, la industria minera se caracteriza justamente por eso, por ser una industria muy tramposa, muy dada a la propaganda, a la publicidad, a generar imaginarios totalmente falsos, totalmente inventados. No es un milagro ni tampoco una coincidencia que quien hace las veces de presidente de la Cámara de Minería sea una relacionadora pública, ¿no? Eso nos deja claramente ver que la idea del sector minero es conquistar, ¿no? Conquistar a través de la publicidad, de la propaganda, del engaño y de la trampa. Y esto es parte de la trampa en la que vienen trabajando. Mañana van a presentar, nos decía justamente esta demanda, José. ¿Qué más va a pasar mañana? Porque ustedes, que digamos forman parte de este gran Frente Nacional Antiminero, tienen algunas vocerías que hemos escuchado con mucha contundencia. Van a salir a las calles, va a haber una movilización. ¿Cómo está organizado lo de mañana? Claro, Alexis, justamente la idea del día mañana, 13 de junio, es movilizarnos en todo el país, en todas las provincias donde tenemos este tipo de conflictos, de conflictividad socioambiental por la minería, para entregar un mandato que lo hemos construido desde hace ya más de un año, ¿no? Desde antes del paro, desde mucho antes del paro, venimos organizándonos, porque ya la situación estaba terrible en las comunidades, la resistencia estaba realmente en problemas, la gente criminalizada, más de 200 casos de campesinos criminalizados por las empresas mineras y por el Estado, divisiones, violencia, incluso casos de asesinatos, sicariato metido en las comunidades. O sea, la cosa realmente está muy complicada y venimos organizados ya a nivel nacional, en vista de que el tema estaba escalando, y hemos venido construyendo este mandato. Lo trabajamos muy fuerte antes del paro, posterior al paro, antes de las mesas de diálogo y ahora con todos los últimos acontecimientos. Ese mandato está dirigido tanto a las autoridades electas nuevas, es decir, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, está destinado a los candidatos, a todos los candidatos y candidatas que en este momento ya están para la presidencia, esta presidencia express, Ujú. y también está dirigido al pueblo ecuatoriano, a quienes toman decisiones, etcétera, ¿no? Al gobierno mismo. Es un mandato completo en el Ajá. cual se expresa básicamente el sentir de las comunidades que en realidad nunca fuimos consultados y pensamos que hay otras alternativas, que el Ecuador tiene muchísimas más alternativas y no una alternativa terminal como es la minería. Una vez que se da esto no hay vuelta atrás, las afectaciones son irreversibles y a perpetuidad, ¿no? Y eso podemos hablar horas de horas con suficiente información de tipo Ujú. científica para demostrarlo. Ahora que estamos abocados a esta, como dice José, elección express para un gobierno de año y medio más o menos, igual, ustedes como Frente Nacional Antiminero van a proponer encuentros para poder conversar con los candidatos presidenciales, y alguno de ellos resultará electo, por supuesto, para expresarle o hacerle conocer cuáles son sus inquietudes con respecto de específicamente este particular, José. O eso no está en su carpeta, Claro, no. justamente la idea de entregar este mandato es justamente motivar aquello, motivar el diálogo, la conversación, la discusión, el Ujú. análisis y por qué no, por supuesto, todos los candidatos deben escuchar, deben saber de qué se trata este problema, no comer, no tragar entero, como dicen, porque sabemos que todos ya se reúnen con la Cámara de Minería, ¿no? Eso te invitan a los cócteles en los hoteles, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Todos muy elegantes, muy guapos, muchos señores gringos de aquí como les encanta codearse con esa gente,
felices en los cócteles con las empresas mineras, pero queremos que escuchen a la gente de abajo, de las comunidades, a los campesinos, a los indígenas, a los pueblos que vienen sufriendo la violencia minera y que eso no se habla y no se dice en los cócteles. Entonces, sí, justamente esa es nuestra idea. Nosotros no hacemos política con esto. El Frente Nacional Antiminero es un espacio de aglutinamiento de las fuerzas sociales que resisten a la minería y entre esos se encuentra la CONAIE, la CONFENIAIE, sus organizaciones de base que son las más golpeadas por la minería, especialmente en el sur de la Amazonía. El pueblo Shuar ha sido el gran sacrificado de la poca minería que ya hay en el Ecuador, pero también los pueblos campesinos del resto del país. Así que sí, esa es nuestra idea, generar, motivar el diálogo, la participación, la discusión racional, científica, ¿no? Y bueno, y lo otro es que no hacemos política con esto, rechazamos el uso politiquero de las luchas, ¿no? Lastimosamente estamos acostumbrados también a eso. Se han robado nuestras banderas eternamente para una vez que están en el poder, desechar las luchas, irse por el lado más fácil que es aprovecharse de los recursos naturales, recurrir a los recursos. Eso es fácil, no requiere ningún esfuerzo de tipo ni intelectual, ni económico, ni nada. Lo complicado, pero lo que sí hay que hacer es buscar nuevas alternativas y eso es a lo que invitamos a los futuros mandantes del país. José, en esta elección del 20 de agosto, ya se nos va terminando el tiempo, pero es obvio que había que hablar sobre este tema, nos quedan unos 3 minutitos. En esta elección del 20 de agosto vamos a recibir 2 papeletas extras, aparte de la papeleta para binomios presidenciales y la asamblea, vamos a recibir en el caso de Quito 2, ¿no? El tema sobre el Yasuní y el Quito sin minería. Esto podría significar también un empujón para la causa ambiental que ustedes están ahora mismo liderando y podría significar también otro revés político para las tesis de no solo del gobierno de Guillermo Lasso, sino también de quienes ven todavía en el extractivismo, digamos, la base económica para el desarrollo del país. Sí, justamente, esto es un mensaje claro, ¿no? La gente, o sea, el hecho de que esas dos consultas estén ahí en la papeleta ya es un éxito, ya es un logro, ¿no? Es decir, Quito sin minería no es que de la noche a la mañana un grupo de jóvenes se reunieron y decidieron hacer la consulta. Son 30 años de lucha de las comunidades del noroccidente de Pichincha, del Chocó andino, ¿no? Que han venido resistiendo contra minería ilegal, contra ya casos claros de contaminación en pacto, donde la gente tiene, hablo de pacto, pero es más que solo el pueblo de pacto, es todo un territorio en donde hay una vocación agrícola maravillosa de exportación, de producción de panela, de turismo, de biodiversidad mismo, de conservación. O sea, son 30 años de lucha que les llevó a esta consulta popular. Mismo caso Yasuní, no es de la noche a la mañana, son ya varios años que Yasunidos viene luchando por esto, pero incluso eso es producto de muchas décadas de resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Que están luchando contra una realidad concreta que es la nefasta experiencia de la explotación petrolera. Entonces, apoyamos fundamentalmente estas preguntas, vamos por el sí al Yasuní, sí a Quito sin minería, y que sean justamente el impulso para un país distinto, más allá, post-extractivista. No podemos quedarnos anacrónicamente pensando que desgarrando a la madre tierra vamos a progresar. Será pan para hoy, hambre para mañana, como ya nos ha pasado, la experiencia lo dice, y creemos que hay muchísimas más oportunidades en este país que pueden juntarnos, que pueden hacer que toda esta colectividad gigante de las comunidades indígenas, campesinas en resistencia, se unan a un proyecto de sacar al país adelante, y es a través justamente de una alternativa distinta que la dura destrucción y explotación de la madre tierra.